Egunon, muchísimas gracias por haberme invitado, darme la oportunidad de estar con vosotras esta mañana y seguir aprendiendo y debatiendo sobre esta cuestión fundamental que es el TTIP y los tratados supranacionales de comercio e inversión que en estos momentos están en el centro del debate y afortunadamente cada vez son más conocidos y afortunadamente cada vez se realizan más actividades como esta, y hoy espero poder tratar en profundidad la cuestión del TTIP, además aprovechando que hay aquí compas que saben mucho del tratado, pero que luego podamos entablar un debate en el que todas podamos aprender. Vamos a empezar, por tanto, con una introducción básica a lo que es el TTIP. Os he preparado unas transparencias que luego ya podemos distribuir. Entonces, el principio, digamos, el centro de la cuestión que vamos a tratar es esta relación entre el TTIP y los derechos laborales. Os propongo, como propuesta de partida, afirmar que el TTIP es un marco para la desregulación, pero sin perder de vista también que es posible que no lleguemos a una re-regulación, un espejo con lo que está pasando con la Unión Europea, en detrimento de los derechos laborales y siempre a favor de un mayor ámbito de actuación para las multinacionales y para el capital financiero transnacional. El esquema que os propongo como intervención en los siguientes 40 minutos es el siguiente. En primer lugar, una génesis del TTIP breve para colocarlo en la estrategia de la Unión Europea. Creo que es fundamental enfocar quién está negociando el TTIP y afirmar que el TTIP en sí no es tanto el problema, sino cómo hemos llegado a un momento en el que la Unión Europea tiene capacidad para negociar y pretender firmar de manera autónoma, sin contar con la voluntad de la ciudadanía de los Estados miembros, un tratado como este o un tratado como el CETA. En segundo lugar, veremos en concreto el contenido del TTIP. Vamos a pasar por los tres pilares, centrándonos fundamentalmente en los dos segundos: cooperación reguladora y protección de la inversión, y veremos el impacto que tienen sobre los derechos laborales o que podrían tener, fijándonos también en experiencias, por ejemplo, como el NAFTA, y haciendo mucha referencia a qué ha pasado en la Unión Europea hasta el momento con la libre circulación de servicios, por ejemplo, y cómo ha impactado los derechos laborales. Y en tercer lugar, veremos las vías de aprobación y vías de resistencia. Por hacer un pequeño resumen del momento del TTIP, como todas y todos sabéis ya, el TTIP es un acuerdo que está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Oficialmente las negociaciones se lanzan en 2013, pero ya habían comenzado mucho antes y nosotras conocemos las negociaciones porque, en realidad, aunque se filtra de manera previa, oficialmente no se publica el mandato de negociación aprobado en 2013 hasta 2014. Hay, por tanto, una época de absoluto oscurantismo, como comentaba Juan antes, y aún ahora la información que tenemos sobre el TTIP es sesgada y se limita a lo que la Comisión quiere dar. Efectivamente, tenemos documentación en la web de la Comisión habilitada para ello, pero hay muchísimo documento clasificado y muchísimo documento que solo se puede consultar en Reading Room, y todavía, por tanto, conocemos solamente una parte de lo que se está negociando en el TTIP. Bien, empezando, por tanto, con este marco general, empezamos, por tanto, con la génesis, y sabemos que antes de la negociación, antes de que empezara la negociación oficial, mucho antes, en realidad Estados Unidos y la Unión Europea ya han estado negociando o intentando negociar o poniendo las bases para realizar un acuerdo de este tipo, un acuerdo transatlántico. Hay un libro que lo relata perfectamente, que es el de Susan George, que nos cuenta cómo desde 1995 hay distintas iniciativas para establecer diálogos y con estos diálogos ir acercando ambos bloques económicos. Es importante señalar, y siempre vamos a utilizar la perspectiva de la Unión Europea, que la Unión Europea cambia su dinámica de comercio internacional a partir de 2006. Hay un documento en el 2006 básico en el cual la Unión Europea ya afirma que va a priorizar tratados bilaterales o regionales sin perder de vista los foros multilaterales, pero la Unión Europea da un giro y empieza ya a decir que quiere negociar un tratado bilateral con Estados Unidos. En este momento, además, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea tiene una crisis de legitimidad, que recordaremos también, que fue el fracaso de la mal llamada Constitución Europea, un fracaso que golpea a la legitimidad y a la línea de deriva de la Unión, y que la Unión recoge o que la Unión solventa con el Tratado de Lisboa.
El Tratado de Lisboa es importantísimo no solo porque fue una manera de aprobar lo que no se pudo aprobar por la Constitución Europea, digamos por una puerta falsa, sino porque además en materia comercial indica que la Unión Europea está rearmándose y dotando de plenos poderes a la Comisión para negociar tratados en materia comercial y en materia de inversión. Esto, aunque también incluyó al Parlamento en algunas facetas de esta aprobación, pero esto nos indica que en realidad desde mucho antes de que oficialmente se lancen las negociaciones, el tema del TTIP estaba en la agenda de la Unión Europea y que además el tema del TTIP empieza a cobrar fuerza cuando la Unión Europea tiene una gran crisis de legitimidad, que es después del fracaso de la Constitución Europea. Como punto fundamental del momento en el que ya se empieza a hablar claramente en serio y a perfilar el contenido del TTIP, tenemos la cumbre de noviembre de 2011, cuando se establece el grupo de trabajo de alto nivel, del cual sale un documento que posteriormente se plasmará en lo que es el mandato de negociación que lanza el Consejo y que empieza las negociaciones oficiales, entre comillas, porque ya sabíamos que estaban negociándose antes, en 2013. También sabemos que se está negociando por rondas y que actualmente estamos tras la ronda número 11, que se hizo en octubre. Ahora vamos a la ronda número 12. Bien, hasta aquí como situación del TTIP, lo que es importante tener en cuenta es que este tratado tiene que enmarcarse en una estrategia de la Unión Europea. Y me explico. La Unión Europea, como estrategia como iniciativa de regulación de integración económica y supranacional, ha tenido un impacto fortísimo sobre los derechos sociales. Este impacto fortísimo sobre los derechos sociales se puede dividir en distintas fases que voy a intentar explicar ahora de manera breve, porque del punto que parto y el punto que creo que es necesario entender es que el TTIP como tal se involucra o se incardina en una cuarta fase de la Unión Europea contra los derechos sociales. Pero esto no es nada nuevo. Es decir, todas las negociaciones del TTIP, toda la situación actual del TTIP, ¿va a tener un efecto sobre los derechos sociales? Sí, pero esto no es nada nuevo y el ejemplo es que la integración supranacional económica de la Unión Europea está provocando ya, de facto, un impacto muy grave sobre los derechos sociales. Y esto se produjo desde el mismo nacimiento de la Unión Europea, hasta el punto que se puede afirmar que la Unión Europea se construyó sobre los estados sociales y contra el Estado social en los Estados miembros. En esta dinámica de la Unión Europea de corrosión del Estado social podemos dividir 4 fases que os las voy a resumir para que luego podamos exactamente incardinar el TTIP en esta última fase. En primer lugar, como punto de partida, la Unión Europea ha marcado la dinámica de la política social de los Estados miembros desde su mismo inicio. Aunque en el principio de la integración económica europea se produjo una división y se afirmaba que lo social se quedaba en el ámbito de los Estados miembros y lo económico se elevaba al ámbito supranacional, esto nunca fue cierto. Esto nunca fue cierto porque desde el principio se vio muy claro que cuando tú quieres integrar económicamente una región con distintos estándares sociales, esos estándares sociales vas a tener que acabar tocándolos. De una manera al principio negativa, es decir, limando asperezas, intentando armonizar en algunas legislaciones, pero lo que es insostenible, y se demostró durante los primeros años de integración económica de la Unión Europea, es que en el momento en que tú intentas una integración económica supranacional y pretendes aplicar las libertades de circulación y el derecho de la competencia, vas a tener que tocar estándares sociales. Por tanto, la Constitución Económica Europea, es decir, el derecho de la competencia y la libertad de circulación, desde el mismo inicio de la integración fueron limando los estándares sociales de los Estados miembros. Me explico. Cuando se pone en marcha y se desarrolla la libertad de circulación de servicios, es decir, que las empresas puedan ir prestando servicios por distintos países de la Unión Europea y empiezan a llevarse sus trabajadores a distintos países de la Unión Europea, surge la primera pregunta. ¿Qué salario tiene que cobrar un trabajador que va, por ejemplo, portugués, que va a Alemania desplazado por su empresa para hacer un trabajo de construcción en Alemania? Evidentemente, lo que decía la empresa es que si yo gano dinero es precisamente porque utilizo este desplazamiento para seguir pagando salarios portugueses aunque esté en Alemania. Es el dumping social clásico. ¿Qué respuesta dio para esto el derecho de la Unión Europea? Bueno, ha dado varias y al final lo que se consiguió es una norma de conflicto que dice que se tiene que pagar el salario mínimo en determinadas condiciones. El alemán en determinadas condiciones, no siempre.
Estos sucesos de dumping social por la libre circulación de servicios en la Unión Europea han ocurrido desde el mismo inicio, sobre todo a partir de los años 70, y fundamentalmente esto llegó al paroxismo en 2007, cuando se llegó a afirmar incluso que el derecho de huelga o el derecho de negociación colectiva podían ser un obstáculo para la libre prestación de servicios y que las libertades económicas primaban sobre los derechos colectivos y el derecho de huelga. Esto es importante saber que ya está pasando en la Unión Europea y que, por ejemplo, en Suecia se han cambiado las normas relativas a la negociación colectiva por un caso de libre prestación de servicios. O, por ejemplo, en Grecia se han cambiado las normas relativas a cómo se tiene que prestar, por ejemplo, la profesión de guía, que los guías en Grecia estaban regulados bajo la normativa laboral, y por un caso relativo a la libre prestación de servicios se permitió también que se prestaran de manera autónoma, y esto evidentemente va en detrimento de la seguridad de los trabajadores. Por tanto, el impacto de la integración supranacional, el impacto de la generación de un espacio donde circulen libremente los servicios y circulen libremente las empresas per se, y si no se ponen topes antidumping y si no se empiezan a establecer estándares comunes laborales, van a generar un efecto corrosión sobre los derechos sociales. Y esto, cualquier experiencia de integración económica donde no se hayan establecido estos límites nos lo demuestra. Por tanto, la Constitución Económica de la Unión Europea realiza per se un efecto de corrosión. Entonces, en esta primera fase, dijéramos, de la Unión Europea de consecución de las libertades económicas, ya hubo un efecto corrosión. En la segunda fase, cuando se empieza a construir ya la Unión Económica y Monetaria a partir de Maastricht, creo que todas tenemos en la cabeza que Maastricht y los criterios de convergencia impactan en los derechos sociales y laborales de los Estados miembros. ¿Cómo? Pues desde luego vía las privatizaciones, vía la reducción de capacidad del Estado para determinar las condiciones de financiación de servicios públicos, etcétera. Es decir, que la Unión Europea primero desregula, primero lima normativas, luego empieza a desregular, y la tercera fase de la Unión Europea, que es en la que todavía nos encontramos, empieza en el año 2008 fundamentalmente, y en el año 2008, con la puesta en marcha de las medidas de gobernanza económica europea, se produce un asalto total a las políticas laborales de los Estados miembros. Y estoy hablando de lo que ha pasado en Grecia, de lo que ha pasado en Chipre, en Portugal o en España. A partir de 2008, la Unión Europea comienza a lanzar una serie de medidas de gobernanza de muy distinto tipo y, por ejemplo, utiliza lo que le llaman el semestre europeo. El semestre europeo es una manera de coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, mediante la cual la Comisión y el Consejo recomiendan una serie de medidas que tienen que adoptar los Estados miembros relativas, entre otras cosas, a las cuestiones laborales. Dentro del semestre europeo, las recomendaciones por país para España desde el año 2012 la línea ha sido reducción salarial, eliminación de la negociación colectiva del sector para bajar la empresa, por ejemplo, la reducción de las pensiones, la introducción del factor de sostenibilidad. Y si las comparamos estas reformas con las de Grecia o con las de Portugal o con las de Chipre, tenemos la visión clara que todos los países del sur de Europa, especialmente los intervenidos, especialmente los que han tenido un memorándum, pero el resto también están siguiendo unas reformas laborales similares. Curiosamente, nuestra competencia en materia social está en los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros no hemos cedido la competencia en materia social a la Unión Europea. Nosotros seguimos teniendo competencia para determinar nuestra materia laboral, nuestros derechos laborales, para regular nuestro derecho laboral. Pero con estas medidas de gobernanza económica, en la cual se prima la estabilidad de la zona euro frente a los derechos sociales, lo que está habiendo de facto es una intervención de la Unión Europea en materia social, determinando nuestros derechos laborales. Si miramos la reforma laboral de 2012, que ha sido la reforma más dura de nuestra historia, y la comparamos con lo que ha recomendado la Unión Europea, vemos que hay una línea clara, y no solamente con la nuestra, sino con la de Grecia, la de Portugal, la de Chipre. Si leéis el tercer memorándum griego, que se aprobó, aunque el pueblo griego dijo no, acabó siendo aprobado, veréis con horror que una de las medidas es, por ejemplo, la eliminación de las reformas laborales hechas por Syriza, tendentes a proteger a los trabajadores. ¿Cómo la Unión Europea puede decirle a un Estado miembro que elimine una reforma laboral sobre un tema en el cual la Unión Europea no tiene competencia? Bueno, pues porque hay una serie de compromisos, el memorándum de entendimiento en este caso, pero también los derivados del semestre europeo, que implican que ese Estado tiene que hacerlo. La Unión Europea, respecto a Grecia, respecto a España, respecto a Portugal, está, por tanto, produciendo un efecto corrosión del Estado social y de los derechos sociales
brutal. Y esto hay que denunciarlo como primera cuestión, porque el TTIP suma a partir de ahí. No estamos sencillamente diciendo que vamos a integrar dos zonas en las cuales se están protegiendo los derechos laborales y que la integración puede ir en detrimento de los derechos laborales. Esta no es la situación. La situación es que ya, de facto, en la integración económica supranacional, que es la Unión Europea, hay un efecto directo contra el Estado social, contra los derechos sociales, y en este momento creo, y salvo que algún laboralista en sala opine lo contrario, que estamos intervenidos en materia laboral, que mantenemos unas competencias ficticias en materia laboral y que la Unión Europea en realidad los ha intervenido. No solamente eso, luego hablaremos de algo que se llama REFIT, que es un programa para mejor legislar, que también es una de las maneras en las que la Unión Europea está interviniendo en distintos aspectos bajo la voluntad de hacer un lifting a la regulación, y que en realidad es muy parecido a lo que se pretende con la convergencia reguladora. Digo todo esto para indicar que el TTIP no inventa, entre comillas, sino que es un escalón más sobre circunstancias y sobre instrumentos que ya se están utilizando en experiencias de integración supranacional económica como es la Unión Europea. Creo que es importante también señalar que la Unión Europea está viviendo una crisis de legitimidad que se junta con la crisis económica, que se junta con la crisis humanitaria, que se junta con una serie de crisis, que no hemos salido en absoluto de la crisis del euro. Y como cada vez que tiene una crisis, y si alguien recuerda lo que hizo el informe de Delors, cada vez que la Unión Europea tiene una crisis da un gran salto adelante. ¿Qué gran salto adelante ha propuesto la Unión Europea ahora? El gran salto adelante que ha propuesto la Unión Europea es el informe de los 5 presidentes, aprobado en julio de 2015, encabezado por Juncker, por el presidente del Eurogrupo, el de la Cumbre del Euro, el del Parlamento Europeo y el del Consejo, en el cual lo que se dice es que, dado el momento actual, lo que hace falta es más Europa. Más Europa es más unión económica, complementar la unión económica, la unión fiscal, la unión financiera, para llegar a 2027 a una voluntad de unión política. Claro, que nos digan esto en este momento en el que la Unión Europea está como está, una crisis, y no solamente económica, también de legitimidad política. Si veis el Eurobarómetro, cada vez la opinión de la ciudadanía respecto a la Unión Europea va bajando. Cada vez hay más países en los que, muy pocos, pero ya empiezan a haber países en los que la opinión es más en contra que a favor de la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea da un salto hacia adelante, y lo peor es que este salto hacia adelante tiene dos patas. Una pata interna, más unión económica y monetaria, más política de austeridad, más determinación de las políticas sociales y laborales de los Estados miembros por la Unión Europea, esa sería la pata interna, y tiene una pata externa clara. Más CETA, más TTIP, más tratados regionales para subir o desbordar por arriba lo que la Unión Europea o los Estados miembros no se atreven a hacer. En realidad hay muchas opiniones que dicen que el TTIP va a servir para que se haga desde instancias superiores lo que en muchos casos en los Estados miembros o en la Unión Europea todavía tiene un coste político. Pero si tú le das una patada hacia arriba a determinadas decisiones, y eso también nos pasa aquí, ¿cuántas veces un gobernante se escuda en no, esto viene de Europa? Bueno, pues sí. Y ahora esto va a derivar de un organismo, por ejemplo, el Consejo de Cooperación Reguladora, que está mucho más arriba y mucho más alejado de la ciudadanía. Hay una cuestión que creo que está pasando desapercibida, que es que el 21 de noviembre del pasado se aprobó la comunicación de la Comisión relativa a la puesta en marcha de este informe de los 5 presidentes, y en esta comunicación de la Comisión hay varias normas propuestas. Una de ellas contiene la voluntad de crear consejos de competitividad estatales. Los consejos de competitividad estatales estarían formados por personas técnicas independientes. Volvemos al tema de la independencia de los técnicos, la tecnocracia frente a la decisión política derivada de la voluntad soberana del pueblo. Y, entre otras cuestiones, estos consejos de competitividad estatales se van a ocupar de dar las directrices para fijar salarios. Claro. Cuando piensas que los salarios tienen que fijarse, entre otras cosas, atención al IPC, y que, entre otras cosas, son los sindicatos los que negocian salarios, y que en nuestro modelo el salario mínimo solo debe ser un mínimo que siempre tiene que intentar ser mejorado por convenio colectivo, y de repente te das cuenta que van a venir unos señores de negro diciéndonos cómo tenemos que fijar salarios, porque la disminución salarial o la devaluación de la mano de obra es la vía para salir de la crisis, pues te das cuenta hasta qué punto la Unión Europea está interviniendo y hasta qué punto en realidad el TTIP en cuanto a los derechos sociales es una superposición, un desbordamiento neoliberal por arriba que va a añadirse a lo que ya estamos viviendo. Bueno, pues con este marco, que creo que es fundamental para entender
dónde parte el TTIP, vamos a empezar a hablar de su contenido. Os voy a dar las pinceladas y luego en el debate podemos desarrollarlas. Tenemos 3 pilares de negociación. El primero es el pilar relativo al acceso al mercado, el segundo son las cuestiones regulatorias o reguladoras, regulatorias es un anglicismo, reguladoras, y el tema de las barreras no arancelarias, y el tercer pilar es la cuestión de las reglas, dentro de las cuales están las normas de la competencia, por ejemplo, un capítulo de sostenibilidad y el capítulo de protección a la inversión, incluyendo el ISDS. De los 3 pilares, la gran mayoría de expertos afirman que el más importante es el segundo, que es el pilar destinado a la des- y re-regulación, que es donde se va a integrar un organismo vivo que va a mantener el tratado en funcionamiento continuo, incluso, y por tanto, todo el mundo comentamos que el TTIP es un living agreement por eso, porque va a crear un organismo, una institución que va a seguir funcionando. Creo que se le ha dado muchísima importancia al tema del ISDS, la inversión extranjera, es cierto que tiene mucha importancia, pero no puede opacar el impacto fuerte que el segundo pilar, que son las cuestiones de regulación, y luego veremos qué se esconde tras la palabra regulación, tienen para nuestro futuro y nuestros derechos laborales. El primer pilar, ya lo digo, hagamos un resumen y luego entremos a las consecuencias. Hay una diferencia grande respecto de este pilar, que es el acceso al mercado, con los tratados anteriores que han firmado tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Acceso al mercado, lo que estamos hablando es retirar las barreras arancelarias que pueden haber sobre mercancías, productos, servicios. En realidad, las barreras arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea ya son muy reducidas en cuanto a productos. Ahí sí que hay picos importantes, pero la media es reducida. La cuestión es que si miramos los tratados anteriores, por ejemplo, Estados Unidos con otros países, México o la Unión Europea con terceros estados, siempre hemos hecho tratados con estados que tenían una situación económica inferior. Ahora no, y esto marca una diferencia. Ahora vamos a un vis a vis, que hay gente que opina que ni siquiera es un vis a vis, que la Unión Europea sencillamente es un partener, que está Estados Unidos en el medio, tiene a un lado el TPP, que es el Tratado Transpacífico, a otro lado el TTIP, y que en realidad esto gira en torno a el hegemón, que es Estados Unidos. Bien, ¿qué integra este tratado? Este pilar del tratado, el objetivo es liberalizar el acceso al mercado llegando al máximo de liberalización posible. Es decir, el objetivo sería la eliminación total, que no se va a producir, de las barreras arancelarias. En productos, que ya os digo que el arancel es bajo, pero aún así queda mucho y quedan cuestiones importantes, se pretende la eliminación total. Y lo que a mí me parece que es más grave, en el tema de servicios. En el tema de servicios, Estados Unidos y la Unión Europea son los mayores socios comerciales, y el objetivo es vincular el nivel de liberalización de ambas partes, es decir, reconocer a ambas partes el nivel de liberalización máximo que tenga cada una de ellas con otros países, ¿de acuerdo? Y llegar al máximo de liberalización existente en otros tratados. ¿Qué principios? El principio de acceso al mercado, de nación más favorecida o de trato nacional, que son los principios típicos de un TLC. Aquí está lo típico de un tratado de libre comercio. Entonces sería la pata típica. Problemas que están comentándose y discutiéndose mucho. El mecanismo de lista negativa o de lista positiva. Hemos cambiado de mecanismo. El tradicional ha sido siempre la lista positiva, en la que los estados listaban los servicios que querían liberalizar, a un mecanismo de lista negativa, en lo que pones en la lista son las restricciones, es decir, las excepciones, lo que no quieres liberalizar. Y esto produce un efecto de congelación hacia el futuro mucho más dañino. No es una mera cuestión técnica. La Comisión ha dicho varias veces, no os preocupéis, esto es una cuestión técnica, hemos cambiado de lista positiva a lista negativa, pero no afecta nada. No es así. El cambio de lista positiva a lista negativa integra, por supuesto, una visión de liberalizar al máximo el comercio de servicios. Excepciones. La Unión Europea ha dicho muchísimas ocasiones, hay un documento de la comisaria con su homólogo de Estados Unidos, en el que afirma que no se van a privatizar, no se va a obligar a los estados a privatizar los servicios públicos, y que hay una excepción con el concepto de servicio público del GATS sobre agua, educación, salud y servicios sociales. Bueno, esto también es discutible. Yo no creo que sea posible decir ahora mismo que el TTIP va a obligar a
a privatizar servicios públicos. Lo que sí que creo que debemos decir ya con la información que tenemos es que va a provocar un efecto congelación. Lo que hay. Pero si tenemos la oportunidad de elegir otro gobierno que quiera nacionalizar, remunicipalizar, pues probablemente, si se llegara a aplicar esto, no podría hacerlo porque hay unos compromisos adquiridos. Pero hay que ser también, creo, cautelosas en el lenguaje a la hora de no decir va a privatizarse todo, no parece posible. Lo que sí que es claro es que hay un efecto congelación. Y luego hay otra cuestión que a mí me genera mucho estrés, que es el tema del modo 4. Es decir, hay 4 modos de prestar servicios, servicios transfronterizos, etcétera. El modo 4 es prestar los servicios por personas que los prestan. Es decir, lo que estábamos hablando antes con la Unión Europea, cuando una empresa se lleva a sus trabajadores y presta los servicios con sus trabajadores en otro estado. En este caso, una empresa de Texas se viene aquí a prestar servicios con sus trabajadores. ¿Qué normas laborales se deben aplicar a esas trabajadoras o trabajadores que vienen? Bueno, si fuera en la Unión Europea ya hemos dicho que se tienen que aplicar los mínimos, siempre y cuando esos mínimos estén establecidos con una serie de requisitos que hay en una directiva comunitaria. En el modo 4, en principio, también debería de aplicarse esta directiva comunitaria a los que vienen a Europa. Los que van a Europa, a Estados Unidos, esta directiva comunitaria no tendría por qué aplicarse. Ahora bien, esto tiene muchos flecos. Y se ha visto en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde el dumping social se permite. El resultado es que ahora no vamos a permitir solamente el dumping social entre otros Estados miembros y la Unión Europea, que algo compartimos, sino que vamos a permitir el dumping social entre Estados Unidos y nosotros, que no compartimos nada o muy poco en materia laboral, como ahora veremos. Principales críticas a lo que puede pasar si se liberalizan los servicios al grado que quiera liberalizar o al lado que se propone liberalizar. Ojo, que siempre estoy utilizando, seguro que hay gente en esta sala que tiene más información, la información que yo utilizo es la información que la Unión Europea ofrece, que es la información con la que la Unión Europea va a negociar, aparte de lo que se haya podido filtrar, aparte de miles de estudios que están haciendo un montón de compas que se dedican a estudiar esto. Pero no sabemos el resultado final y no sabemos la oferta de Estados Unidos. Hasta donde yo puedo saber. Críticas. La primera, la enorme participación de los lobbies en la negociación de las listas del anexo 1, del anexo 2, del anexo 3 y en la configuración del capítulo de servicios. Hay una expresión que a mí me parece muy acertada, que es el lobbying inverso. Es decir, la propia comisión que empuja la conformación o aupa el trabajo de determinados lobbies supranacionales, la Federación Europea de Servicios o la Confederación de Servicios Internacional, y que utiliza a estos lobbies para que le hagan lobby a efectos de tener determinadas cosas, a efectos de decir, no, esto me viene, ¿vale?, de los stakeholders. Ya, pero es que los stakeholders lo que estás haciendo tú es hacerles lobby a ellos. Entonces, aquí hay varios documentos interesantes en los que evidencian que en realidad la Comisión apoya a determinados lobbies internacionales y que luego en realidad estos vienen a decir lo que ella quiere oír, cosa que le ayuda siempre a legislar, como ellos dicen, mejor atendiendo a los stakeholders, que son ellos mismos. Y el tema del TISA, que está como en la parte de atrás. El TISA, el Tratado Internacional de Servicios, que está siendo negociado en este momento, del cual hay menos información incluso que del TTIP, y que va a ser como el paraguas mayor de este tema. Después, la otra crítica, ¿cuáles van a ser los efectos sobre los servicios públicos? Ya hemos comentado algunos, pero es importante también saber que los grandes lobbies se están poniendo el grito en el cielo con el tema de las reservas, que la Unión Europea no puede establecer tantas reservas sobre los servicios públicos, que en realidad están criticando diciendo, que yo creo que no es así, que están poniendo más reservas que en el GATS, y luego el efecto congelación y bloqueo posible de las nacionalizaciones o remunicipalizaciones en conexión con el ISDS, como veremos ahora luego. Otro tema importante es la apertura de la contratación pública. La Unión Europea, también veremos luego, cuando promociona este tratado y afirma que el TTIP va a tener muchas ventajas, le está diciendo a las pymes, en un documento que se publicó hace un tiempo, le decía a las pymes que iban a tener beneficios porque iban a haber abierto, o sea, porque se iba a abrir el mercado de contratación pública estadounidense, con lo cual todas las pymes europeas podrían ir tranquilamente allí a prestar sus servicios a Estados Unidos o a establecerse.
Eso, primero, no puede ser porque las pymes europeas no están preparadas para esto. En España 17.000 pymes comercian actualmente con Estados Unidos, no es que sea, desde luego, un porcentaje nada ni apreciable, pero además de esto, Estados Unidos está manteniendo la cláusula Buy American y quiere mantener la cláusula Buy American, que es una cláusula que existe según la cual hay preferencia de contratación nacional o exclusividad de contratación nacional en la contratación pública en muchos estados. Y hay muchos estados que han dicho que no la quieren variar. Nosotros no la tenemos porque, como ya estamos en una integración supranacional, esta reserva nacional la hemos quitado, pero Estados Unidos sí la tiene. Curiosamente, lo que le dice también la Comisión, por ejemplo, es que no, y además os vais a beneficiar a las pequeñas empresas porque vais a ver cómo se reconocen las denominaciones de origen. Es otra falacia. Estados Unidos ni reconoce ni reconocerá. Mantiene el status quo, no va a reconocer, al menos lo que ha hecho, las denominaciones de origen. No va a hacer nada que no... O sea, no vamos a retroceder, es que se va a mantener el status quo. Entonces, con toda esta cuestión de liberalización, hay muchos mitos que la Comisión está lanzando para promocionar el tratado y que es necesario desmontar. Y luego ya hemos visto, los derechos laborales sufren con la liberalización de servicios porque se promociona el dumping. La única manera de evitar el dumping social cuando tú liberalizas servicios es estableciendo mínimos comunes en cuanto a salario mínimo interprofesional, en cuanto a condiciones de despido, en cuanto a jornadas, en cuanto a vacaciones. Esto ni se contempla ni se va a contemplar. Sencillamente lo que se está haciendo es remitir a estándares internacionales. El problema es que los estándares internacionales que ha ratificado Estados Unidos son nulos en cuanto a derechos sindicales, por ejemplo, que también lo veremos. Entonces, decir que en realidad aquí vamos a mantener los estándares internacionales cuando Estados Unidos ha ratificado 13 tratados OIT y nosotras 133, pues tampoco... Y ojo que no estoy diciendo que España sea un modelo en cuanto a tratados internacionales, porque lo ratificamos para nada, porque luego el Tribunal Constitucional, como bien sabe mi amigo Juan, no lo se respeta, así que nos da un poco lo mismo, ¿no? Pero que tenemos el problema en casa, pero que en todo caso sí que es un ejemplo de que no hay unos valores compartidos a nivel laboral en el marco internacional. Estados Unidos no comparte en el marco internacional valores sociolaborales porque se niega a ratificar los tratados OIT por razones que luego veremos. Cuando se produce el dumping social y las empresas pueden elegir como vía para aumentar su beneficio el Estado que tiene menos estándares laborales o estándares laborales más bajos, ¿qué es lo que pasa? Que los Estados presionan porque les presionan sus propias empresas para bajar las condiciones laborales y utilizarlas como vía de competitividad. Y esta carrera a la baja se ha visto claramente en la Unión Europea. Imagina qué puede pasar cuando veamos, compartamos espacio económico de circulación con los Estados Unidos. Vamos al segundo pilar. Primero, el segundo pilar es el tema de la cooperación reguladora. ¿Qué entendemos por regulación? Según el concepto de la OCDE, la regulación es muy amplia. Es cualquier tipo de instrumento aprobado por un gobierno, por una administración pública, tendente a ordenar o a prescribir un comportamiento a una empresa o a un particular. Es decir, en nuestro lenguaje tal, una ley, un reglamento o una norma administrativa o incluso un procedimiento o incluso una sanción, es decir, una actuación de los poderes públicos tendente a provocar algo. Junto con el concepto de regulación, lo que se pretende en este pilar es hacer más compatibles las regulaciones de ambos lados del Atlántico. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, nosotros podemos quitar las barreras arancelarias, pero lo que tenemos claro y lo que se ha demostrado es que cuando tú quitas las barreras arancelarias, lo que hacen los estados es elevar estándares normativos y esos estándares normativos son barreras no arancelarias, porque para comercializar, si cada estado pone sus propias normas, por ejemplo, de fabricación de un producto, esas normas lo que hacen es obstaculizar el comercio entre un estado y otro porque el proveedor o el fabricante tiene que cumplir derivados, estándares diferentes. Entonces aquí nace el concepto de barrera no arancelaria. Barrera no arancelaria, que es un acto normativo que provoca un obstáculo al comercio. Si las barreras arancelarias fueran solo cuestiones técnicas, pues no habría problema. Lo que pasa es que estamos conceptuando como barrera no arancelaria no solamente cuestiones puramente técnicas como la luz de frenado de un coche, sino cuestiones derivadas de las políticas sociales que, entre otras cosas, han sido aprobadas porque movimientos sociales y movimientos sindicales han presionado a los gobiernos para que se hagan y derivan de un acto de gobierno o un acto del legislador puramente legítimo y por compromiso social. Entonces, en el momento en el que el concepto de barrera no arancelaria implica cuestiones sociales, medioambientales y de salud, tenemos un gran problema, que es que está revirtiéndose el sentido de la legislación.
La legislación ya no tiene que orientarse a proteger determinados derechos, sino tiene que orientarse de las mayorías sociales, sino tiene que orientarse a permitir que el comercio se haga de manera libre y se beneficie a una minoría. Este es uno de los problemas claros del concepto de regulación que está manejando el TTIP y que ya maneja la Comisión Europea. La regulación tiene que favorecer el comercio. Oiga, ¿y los derechos? Bueno, sí, pero es que las empresas también tienen derechos, son personas. Son personas que tienen derechos, hay que protegerlas. Y como las libertades económicas son fundamentales en la Unión Europea y los derechos sociales parece que no tanto, pues hay que proteger a las libertades económicas. Y, por tanto, una barrera no arancelaria es todo lo que me produzca un obstáculo al comercio y hay que tender a su eliminación. Si esto provoca complejidades y problemas en la Unión Europea que tenemos, ya no entre los 28, pero cuando éramos 15, determinados estándares comunes, imaginaos con Estados Unidos, cuyos estándares son absolutamente distintos en cuanto a organismos genéticamente modificados, en cuanto a etiquetado, en toda la cuestión, por supuesto, de derechos laborales, que es lo que yo más controlo. Hay un estudio de un catedrático de Derecho Constitucional alemán que hizo para el Parlamento Europeo, en el que además no es crítico con el TTIP, pero que sí que alerta de las grandes diferencias, de las ingentes diferencias existentes, no solamente en el contenido de la regulación, sino en la manera de regular, en la manera de legislar y en los valores que hay detrás de esa regulación, en cómo entienden el servicio público, en cómo entienden la protección del medio ambiente, en un montón de cosas en las cuales hay una diferencia clara entre Estados Unidos y los distintos estados de la Unión Europea. ¿Qué hace el capítulo de cooperación reguladora? Lo que se pretende en esta cooperación reguladora es estructurar esta convergencia de regulaciones. Aquí hay un capítulo horizontal, es decir, unas normas que se van a aplicar de manera horizontal y luego una serie de normas por sector en las que no vamos a entrar. Sencillamente vamos a apuntar en qué consiste este capítulo horizontal. El objetivo: compatibilidad de las regulaciones para mejorar el comercio, reducir cargas, evitar duplicidades, cargas, es decir, normas que obstaculizan el comercio, normas que regulan, en otras cosas, derechos sociales. ¿Cuáles son los instrumentos para reducir estas cargas? Dos tipos. Unos relativos a las medidas que per se no esté probado que obstaculizan el comercio, pero que siempre tienen efecto transatlántico, y otros relativos a las medidas que producen un obstáculo al comercio. El primer grupo de instrumentos es más light, aunque ya implica una acción, pues implica la transparencia, implica el establecimiento de una serie de instrumentos de análisis, es decir, me explico. Cuando a nivel de la Unión Europea se quiera aprobar una directiva, un reglamento, una decisión, una recomendación y tenga efecto transatlántico, que las tienen que tener casi todas, porque evidentemente estamos hablando del comercio, y en Estados Unidos se tenga que aprobar otra norma o existan dos normas con estas condiciones, pues tiene que establecerse una serie de instrumentos de análisis para minimizar el impacto y un principio de transparencia. El problema no es ese tanto como lo que pasa cuando hay normas que sí que se afirma que obstaculizan el comercio. En este caso tiene que haber un intercambio de reguladores, y se entiende por reguladores no al Parlamento Europeo, sino a la Comisión y sus homólogos en Estados Unidos, y se utilizarán una serie de vías para llegar a esta convergencia. Las vías para llegar a la convergencia puede ser la armonización, que es muy raro que se llegue a una armonización. Armonización es llegar a una norma común, esto es muy raro que ocurra, no ha ocurrido en la Unión Europea, es muy raro que ocurra en Estados Unidos. El reconocimiento mutuo, el reconocimiento por equivalencia o la simplificación. ¿Problemas del reconocimiento mutuo y del reconocimiento por equivalencia? Primero, que si el objetivo del TTIP era establecer estándares globales para imponerlos al resto del mundo, no lo va a conseguir, porque en el momento que tú estableces el reconocimiento mutuo, no estableces un estándar global. Yo te reconozco a mí, tú a ti, o sea, yo a ti, tú a mí, y estamos claros. Y luego, que esto va a provocar, desde luego, un dumping social evidente y una carrera a la baja, porque si nosotros reconocemos como posibles regulaciones de Estados Unidos que están por debajo de las nuestras, pues esto lo que va a producir es que en el medio plazo, incluso en el corto, nuestros derechos vayan hacia abajo. Y, por supuesto, si se utiliza la técnica de la simplificación, pues más todavía. Estamos desregulando a la carrera. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Y aquí viene uno de los grandes problemas del tratado, mediante el Consejo de Cooperación Reguladora. El Consejo de Cooperación Reguladora va a ser una institución compuesta no por el Parlamento Europeo, no por los parlamentos nacionales, que en teoría son nuestros reguladores, sino por la Comisión
y el homólogo en Estados Unidos que se dediquen a estas cuestiones de cooperación reguladora y de comercio, con apertura a los stakeholders. Esta apertura y este diálogo permanente con los stakeholders, que son fundamentalmente lobbies, es uno de los grandes problemas que plantea este pilar. Críticas. Bueno, por un lado, las grandes multinacionales están poniendo muchísima atención en el tema y poniendo muchísimo interés en que se desarrolle esta cuestión de la cooperación reguladora, porque pues, afirman que es necesario rebajar y reducir las diferencias. Pero sobre todo apuestan por el reconocimiento mutuo. Luego, se está redefiniendo nuestro concepto de norma, nuestro concepto de regulación, y en vez de decir derecho, decimos barrera. Ahí hay una cuestión conceptual, ¿no? De derecho a barrera estamos pasando de manera rápida. Se tiende a economizar la política, es decir, la norma es posible siempre que económicamente haya sido analizada y haya sido evaluado el impacto económico. El impacto social, el impacto medioambiental pasan al segundo plano frente al impacto económico. Y fundamentalmente, creo, se limita la soberanía estatal y se disciplina un procedimiento legislativo y en realidad se constriñe la capacidad del Estado para regular, que es una capacidad propia de la soberanía, se aleja la norma de la decisión del pueblo soberano y se sustituye el valor del legislador, es decir, la capacidad de la concurrencia política de valores. Es decir, el legislador cuando legisla porque hay una concurrencia de valores presentes en el hemiciclo, de personas que han sido elegidas en base a unos programas, supuestamente, y que plasman en la legislación unos valores que la ciudadanía tiene y que, por tanto, se plasman en el Parlamento. Esto se sustituye por una serie de valores predeterminados, que son el valor de mercado, de libre competencia, que están determinados por una serie de señores tecnócratas que están en este Consejo. Y, por supuesto, el tema de la introducción de los lobbies en el corazón o en la antesala del procedimiento legislativo. Si informan la legislación, la Comisión dice, no va a legislar. Es verdad, el Consejo de Cooperación Reguladora no legislará nunca. Ahora, lo que sí que va a hacer es informar o marcar las pautas de lo que debería de ser una regulación, una legislación acorde con el libre mercado. El Race to the Bottom, el Living Agreement, y luego esto se vincula con el programa REFIT de la Comisión. El programa REFIT de la Comisión, ya solo me queda un pilar y unas consecuencias. El programa REFIT de la Comisión es en realidad el espejo de lo que se pretende con el pilar de convergencia reguladora. El REFIT es una cosa que impulsa la Comisión Barroso y que sobre todo ha cogido la Comisión Juncker para decir que hay que eliminar la burocracia, red tape. ¿No? La burocracia es muy mala, la burocracia está ralentizando la Unión, la burocracia y las normas, la duplicidad de normas, en realidad lo que está provocando es que la Unión no funcione y, por tanto, hay que reducirla. Hay que simplificar el acquis communautaire, es decir, el derecho de la Unión Europea no está convenientemente valorado y convenientemente analizado. Hay fallos. Entonces, bajo esta necesidad de analizar económicamente el derecho de la Unión Europea, pues se está lanzando un programa, el programa REFIT, que es muy parecido al programa de cooperación reguladora. Curiosamente, no lo conoce casi nadie el programa REFIT en la Unión Europea. Hay todavía pocas críticas, aunque ya empiezan, y se basa en eso, en evaluaciones de impacto económico, evaluación de los costes económicos de la norma. Es una evaluación, análisis económico del derecho puro y duro, con mucha influencia de los stakeholders, y se basa, por ejemplo, los análisis en entrevistas con empresas para preguntarles en qué les afectan determinadas regulaciones y sobre ello se hace una evaluación del impacto, sin tener en cuenta los beneficios sociales de las normas, sin tener en cuenta las externalidades positivas de una norma que, además de ser una barrera, puede ser una barrera económica, pero sí que puede ser el reconocimiento de un derecho. Las consecuencias, algunas que están ya muy denunciadas por el Instituto del ETUI, la retirada de propuestas con contenido social. La Comisión, que es la que tiene iniciativa legislativa en la Unión Europea, retira propuestas con contenido social, prima otras, porque las ha pasado por el REFIT y el análisis no ha sido todo lo bueno como esperado, entonces está ralentizando esta aprobación de determinadas normas, lo cual está siendo denunciado por los actores sociales a nivel europeo. Me quedan 5 minutos y no da tiempo, pero vamos a ver el tercer pilar. Como el ISDS lo conocéis, vamos a ir un poco más rápido, señalando solamente que
El TTIP va a incorporar algo que ya existe en el mundo, la protección de la inversión. En el mundo existen actualmente más de, en los últimos datos que tenía yo, 2.283 tratados bilaterales de inversión en vigor. Y, es decir, esto existe y está produciendo consecuencias. Los tratados bilaterales de inversión tienen un origen muy antiguo. El primero fue en 1959 entre Alemania y Pakistán. 10 años después fue el primero que tuvo ya un ISDS dentro. ¿Qué tienen los tratados bilaterales de inversión? Pues una protección frente a la expropiación, la obligación de trato justo y equitativo del inversor, trato nacional, cláusula de nación más favorecida, ISDS. ¿Qué es el ISDS? Bueno, como veis, Alemania tiene el top de tratados bilaterales de inversión y, bueno, le sigue China, Suiza, etcétera. ¿Cuáles son las características del ISDS? El ISDS es un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos entre inversor y Estado que tiene una serie de características. Que el Estado de origen del inversor no cuenta para nada, que el inversor elige entre demandar vía judicial o demandar vía arbitraje al Estado de recepción, que solamente tiene acceso a este arbitraje el inversor y no las empresas nacionales con las que está compitiendo de facto, pero ellas no tienen acceso, y que no hay procedimientos de revisión. Esto es un ISDS clásico. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente para que el inversor extranjero tenga un derecho preferente para demandar al Estado donde está instalado cuando el Estado que está instalado realiza algún acto normativo que le dificulta o que le resta beneficio a su inversión. ¿Okay? Esto ha permitido una multitud de demandas. Los tribunales de arbitraje se componen ad hoc, por supuesto no son jueces, no tienen nada que ver con el Poder Judicial, sino que son personas que se eligen ad hoc para estas cuestiones según el mecanismo que se siga. Bien, todo esto lo he cogido de unos materiales que dieron el otro día en un curso de formación en Bruselas. Como veis, el aumento cumulativo de los casos de ISDS es brutal, fundamentalmente en los últimos años, y es importante saber que ya no son norte-sur, son norte-sur y norte-norte. Ya no estamos ante una situación en la que la típica que se demandaba a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Ya no estamos en esa situación solamente. También, pero además norte-norte. ¿Quiénes son los estados más demandados? La pobre Argentina la primera, luego Venezuela, República Checa, Egipto, pero también empieza a aparecer por aquí, por ejemplo, Polonia, Estados Unidos, y bajáramos un poco, estamos también en España. Algunas experiencias las conocemos porque ya hemos hablado mucho, de Philip Morris contra Uruguay, Vattenfall contra Alemania por el tema de la energía nuclear, Longpine versus Canadá por el tema del fracking. Veolia es la que más me preocupa. Empresa francesa que tiene la explotación de agua de un municipio en Egipto. En Egipto sube el salario mínimo interprofesional. Esta subida del salario mínimo interprofesional afecta a los beneficios de la empresa porque le tiene que pagar más a sus trabajadores, que la vida es así de dura. Como le tiene que pagar a sus trabajadores más, dice que está perdiendo beneficios y pretende renegociar. Cuando no renegocian, le demanda al Estado por una cantidad de millones de la que ahora no me acuerdo, pero que seguro que por ahí detrás se acuerdan. Mucho dinero. La protesta, gracias a los movimientos sociales, ha sido enorme. Esto provoca que la comisión tenga que cambiar el rumbo, lanza una consulta. En la consulta abrumadoramente sale una oposición al ISDS y la comisión se descuelga después de una bronca considerable en el Parlamento y de que la mayoría, o sea, el Grupo Socialista casi se le desmonte, se descuelga con una propuesta que es el ICS, que cambia fundamentalmente árbitro por juez. Ya no son árbitros, son jueces, entendiendo por juez persona que elige la comisión a propuesta de los Estados miembros. Es decir, que no estamos hablando de función judicial, no estamos hablando de sujeción a las normas nacionales, estamos hablando de personas elegidas, digamos, por su profesionalidad. Sí que es cierto que ahora sabemos quiénes son, sí que es cierto que sabemos cuánto van a cobrar, pero se mantiene el corazón del ISDS. Se mantiene el corazón, sí que es cierto que hay un proceso de apelación, pero el corazón del ISDS, que es la posibilidad discriminatoria de que un inversor extranjero demande a un Estado, se mantiene. Y que no se aplica norma nacional, se aplica solamente la norma, el TTIP. Críticas. Aquí hay una cuestión importantísima, que es que entra en juego el concepto de riesgo político, que es un concepto que está en la página web de la Secretaría de Estado de Economía. El concepto de riesgo político, ¿qué es? El riesgo de que un Estado, un ayuntamiento, una comunidad autónoma decidan algo que vaya en contra del interés del inversor. ¿Esto es riesgo político? Sí, y también es democracia. No,
Pero este riesgo político es lo que pretenden controlar con este tipo de mecanismos. Creemos que no, pues evidentemente no es compatible con la democracia porque implica la necesidad de inacción o obstaculiza la acción política del Estado y tiene un efecto congelación. Además, hay un estudio muy bueno que afirma que es incompatible con el derecho de la Unión Europea porque rompe con las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien tiene la competencia para interpretar y aplicar el derecho de la Unión Europea. Y luego hay una sentencia muy interesante, y luego la comentamos, que es bueno, el caso Mícula, en el cual se ve como un ISDS en Rumanía acaba siendo contrario a las propias normas del derecho de la Unión Europea, y la Comisión dice, que se presenta como amicus curiae, dice, oiga, es que tú no puedes pagar lo que te piden en el arbitraje, porque eso se encuentra en el derecho comunitario. Dice, bueno, Comisión, si estás dándote cuenta de que está provocando consecuencias contrarias al derecho europeo, ¿por qué? Vale. ¿Por qué estás intentando aprobar eso? Acabamos. Hay un capítulo de sostenibilidad en el que habla de los tratados OIT. Estados Unidos no ha ratificado los tratados relativos a la libertad sindical ni los va a ratificar. Ha dicho que no los piensa ratificar porque sus Estados miembros tienen legislación contraria a esos tratados y que no los va a ratificar. Riesgos para los derechos laborales los hemos ido comentando. La campaña de la Comisión, si queréis, la comentamos luego, y acabo con una cosa. Esto ha sido la campaña de propaganda de la Comisión. Si queréis también podemos comentar luego cómo se aprobarían y qué opciones hay de aprobación, qué se pide desde la campaña, que se reconozca como tratado mixto. Es fundamental esto para que podamos abrir 28 procedimientos de ratificación, con lo cual nos cargamos el TTIP, pero yo creo que la opción C, es decir, movilizarnos e impedir que se llegue siquiera a finalizar la negociación, es la opción que nos toca, es la opción que nos toca como ciudadanía, no llegar ni siquiera a votar. ¿Es posible la resistencia? Mucho ha dicho Juan antes, pero yo sí quería acabar con dos alternativas del sur que surgieron en los procesos constituyentes en Bolivia y en Ecuador. La Constitución de Bolivia integró precisamente por esto, precisamente para luchar contra estos tratados bilaterales de inversión que esquilman y que han permitido a las multinacionales esquilmar las reservas naturales. La Constitución de Bolivia integra el artículo 258, entre otros, que dice que requerirá aprobación mediante referéndum popular cualquier tratado que pretenda, por ejemplo, la cesión de competencias institucionales, etcétera, y las competencias económicas. Con eso, referéndum popular vinculante, ¿vale?, tendríamos una vía para parar el TTIP, o la Constitución de Ecuador directamente orientada a los arbitrajes, que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Es posible, se puede, a partir de ahí Ecuador ha empezado a denunciar tratados bilaterales de inversión cuando se pensaba que esto era imposible, se ha hecho, solo hace falta tener la mayoría social suficiente, realizar un proceso constituyente y plantar cara a las multinacionales. Muchas gracias.